This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. General Manager del Zamboanga City Water District ya contesta alegación de corrupción. Más de 4,000 metros de agua el ya puede reemplazar el Zamboanga City Water District este año. Vivientes dividido el opinión na no segregation, no collection policy. Camino adentro del sanitary landfill malandug si tiempo'y ulan. Katsuwat a continua distribuir bag na mga estudyante. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El General Manager del Zamboanga City Water District ya contesta el alegación de corrupción. Cita acorda ya invita kanila un diálogo el Consejo de la Ciudad pero no hay esto sa Abuya. Aquí el report de Marifita Mayo. Ya contesta el General Manager del Zamboanga City Water District, Reynaldo Cabilin, na programa Dateline Teleradyo Afternoon Edition, el mag-aasunto te enfrenta ahora el Water District. El mag-aasunto tiene que hacer na korupsyon, coercion, irregularidad na proseso del subasta y cuestionable promoción del cuantos mga-empleyado que ta sucede según ahora na Zamboanga City Water District envuelto cuantos mga-oficiales. Si Cabilin niya todo este alegasyon lang. Asigun kun Cabilin amo este el magareklamo kaya indika na manifesto del mga empleyado del Water District incluido el 4 mga Assistant General Manager. Nuay man según menciona na manifesto si quien del mga oficiales el envuelto en este mga malpraktika. Pero asigun kun Cabilin, claro que con él y con el board del Water District ta precura implika na asunto. El manifesto when the group of our employees na mga AGMs, they are claiming that the so-called irregularities on the bidding process, and it also involved on the personnel actions such as promotion, and meron pa doon mga coercion, of which all of these are allegations. And Ya si Cabilin debe talyeva na propio venue el magareklamante con este asunto y presenta maga ebidensya para ver hindi este queda como hearsay lang. Ya asegura si Cabilin que todo el maga procurement que taase el Water District tasigi na husto proseso. if ever there is anomaly, it should be brought before the proper authority that in case there is an graft and corrupt na nangyayari, how it happened and how it being committed, then it should be proven through the production of evidence that indeed there is such anomaly. Cita acorda recibe el Consejo Local kopya de este manifesto. Razón si por qué man sponsor resolution el concejal Vladimir Jimenez para llamar diálogo con mga empleyado incluido el 4 mga AGM del Water District kanya firma na manifesto para ver aclara con este asunto. Con el diálogo ya conduciera del Septiembre 3 pero no hay este pursigi. Después no hay abuya el mga imbitaw na diálogo. Un cosa que ya hace bien disgustado con Consejal Dante Vicente durante el regular sesión del Consejo Local del Septiembre 3. Según con Vicente, mucho él cosa quiere preguntar con Cabilin, pero no hay él puede hacer con este, después no hay abuya si Cabilin y otros pamaga oficiales del Water District na diálogo. Pero según con Cabilin, no hay con él imbita na diálogo. I'm not really invited during the session. The another person being invited is those person who
signed or who submitted their manifesto to the city council. Pero iabla si Kabilin, ya pidi sila na konseho lokal para dehaya lang anay kanila mga opisyales del Water District solve con este mga asunto. Itaroga ele que ay respeta con este el konseho lokal. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Aparece na water bill ng mga customers el aumento 58 peso na para na ayuda na Zamboanga City Water District mantene con el comprada del mga water meters o metro de agua. Nakumpra sigun sila mga metro de agua para ayuda replasa mga taga biktima de rubada y cambia mga daan metro. Na nuevo programa de la agencia necesita parte del maintenance al cambiada del mga metro de agua el 5 después el 5 año. With that implementation of the water meter maintenance fee, all the complaints or the whatever happens, kusaya pa sana di ila water meter assembly, we don't let the customer to pay. It is free. So that's why we prepare the materials, the water meter, kasi once they will incur or malfunctioning or kusaya pa sa, Kung yan, na the robo, then we replace it. Viviente Zamboangueño dividido na opinyon na no segregation, no collection policy del basura del gobyerno lokal. Takil report ni Marites Espartero. Uno problema ta imprenta al ciudad es na tiempo el butada del mga basura na 98 barrio na ciudad. Tapas sa tormento el gobierno na koleksyon de basura por causa limitaw lang el mga truck de basura. Por causa con este efektibo del Setyembre 1, y implementa el no segregation no collection policy na mga basura na kada barrio. Quiere decir, separta el mga basura taman bulok y hindi taman bulok. Pero dividido al opinion del mga vivientes acerca con este. Para con señora Adela Viñas, bueno man el programa del gobierno kay para aprende el mga gente, pakilaya tabuta o separta mga basura antes con este buta kay si para con ele na man asegun problema. Separta ko naman ang plastic. Separta ko naman ang pampers. Kasi kami, ma'am. Okay lang. Kay tiyanigat kami de basura kada kwan na kasa. So, sabi ka sa LDA ang basura. Hindi ka sa takwan. So, bueno man para contigo. Si, ma'am. Pero para con señora Rosana Divina Gracia, dol tormento asegun kay sila tasigi ko na implementasyon pero liga na koleksyon de basura tapos de siyempre mira na truck de basura el hindi segregated o separtaw magkabasura. Tabla to na segregation del kwan, pwede lang man si ase. Pero syempre, si once man segregate ustedes, dapat liga tamin ng mga basura, segregated tamin Kay, tiyanebe kasi tamira yung si once segregated, liga na basura na uno. Taliga lang, hunto lang man syempre. Useless el segregation kung liga na hunto lang syempre. Same lang takay. So dapat kasi once man segregate aki, nakasa, sila, tabla si Sir Olaso na. Otro al botella, otro al ansina. Kapag siliga na pick up del na un truck, punto lang man syempre, na useless el segregation del. Para na mga vivientes, na era asegun color para sigi on the giya na mga vivientes el klase de basura para buta na kada dia. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Embes na main entrance del sanitary landfill pasa el mga truck de basura para levar descarga di la basura na cell number 3 na atras porsyon niya del landfill sila tapasa. Es el cosa el news team del TV11 ya puede observar cuando visita na lugar este aga. Rason del mga chauffeur de este mga truck de basura malodo y malandog el camino para na cell number 3 y peligroso para insisti sila pasa na camino. Por eso na atras porsyon del landfill sila tapasa siendo afuera que embonamente el pasada. Mas cerca pa también na cell number 3 asigun. Nakidalang malodo y malandog el camino si taman ulan. Nareklama también el mga barangay kay fronto queda malo di la truck na subida para na landfill por causa con el camino donde sila tapasa aura. A continua distribuhi bag el kongresista del Distrito 1 Kachua na mga estudyante del diferentes eskwela na Distrito 1. Mas de 400 mga bags el distribuhi si Chua na mga estudyante del Daycare Center na Kalarian, Rio Hondo y Camino Nuevo. A continua también con este si Chua siendo ya promete ele con el mga constituentes del Distrito 1 que el continua distribuhi mga bags con el mga estudyante después de la eleksyon del Mayo.
parte siguro de su advocacia na edukasyon. Por el magabag, distribute también distribuye también si Chua, mag-aaros con el constituentes del diferentes barangay. Amo esto es su manera para expresar gratitud con el mga quien ya suporta con él. Hello! Alam mo ba kung ano matatanggap nyo ngayong umaga? Hindi pa, pero excited? O, i-distribute natin ang ating regalo para sabay-sabay tayong bubuksan ang ating regalo para sa inyo ngayong umaga. El siguiente na mga noticias. Mal tiempo el continúa este fin del semana. Otro proyecto na ciudad debe inspecciona. Pago na agua posible el subir na otro año a según na Zamboanga City Water District. Nuevo vehículo ya llega ya para na troubleshooters del Zamcelco. Implementación del waste segregation grande desafío na cuantos mga barangay. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Super combo. Isang ice functional. Magpinda na lang ma'am, thank you. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión
el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mal tiempo el continúa según este fin de semana. Aquí el report. Ya por sigue siempre el ulan anoche después que man aviso el pag-asa acerca el ulan taliva el localized thunderstorms na syudad. Taas acorda el pag-asa que no hay tifón na paisa sa tiempo y solamente tiene lang habagat y localized thunderstorms. El pag-asa taabla este mal tiempo el continúa siempre hasta na fin de semana. Anoche lang, taman aviso el pag-asa que alto el posibilidad man avenida na parte del Zamboanga Peninsula. Uno nombraw lugar aquí, amo el Tumaga River na syudad de Zamboanga. Por eso anoche, ya subit también el agua na intake del Pasunanca. Ese lang aga, ya alcanza na 74.46 el nivel del agua, que alto ya. Aviso del pag-asa para esta vigilante acerca el mal epekto de este. Nadiila estudio, el pag-asa tabla que posible entra 2 para 4 tifón na nasyon este mes de Setyembre. Debe según aura, andaya inspeksyonar el mga oficiales del ciudad, el otro mga flood control projects y otro más para poder darle atención con este mediante el asunto del mga palpak y ghost projects del gobierno nacional. Es después que poco a poco ya takabasale el mga problematic proyecto na syudad del mga kontraktor y tiene aquí no hay mas mobe mga trabajo desde el Yaman Award kanila el proyecto. Debe también asigun tiene ya mga lista del mga kontraktor que taba abandona proyekto para poder con este manban agar proyekto y partisipa na mga bidding na futuro. Pago na agua posible el subi na otro anyo asigun na water district. Aquí el report di Marites Espartero. Siguiendo ya subir el número del mga customers del Zamboanga City Water District, posible el subir también el water rate na otro año, según mismo con el manager Reynaldo Cabilin. Si Cabilin ya habla, este tiempo, talian na 71,000 el mga customers, aquí mucha consumo de agua el tausa. Por eso este tiempo, tapla niya ya el management magamejoras para hindi mas el tormenta liga el tiempo, siguiendo tapaltay asigun el agua consumo del ciudad. Uno na magamejoras naman welcome asigun el board na mga nuevo investors para pwede ayuda kanila na supply de agua. One of the property or facilities yan transfer il city government to the Zamboanga City Water District as newly created water district. In April 1, 1974. Sita acorda uno del investor sa entra amo el Prime Water, pero na este puede cumplir na di ila promesas, siguiendo a segundong Cabilin. Akal tiempo talilang na 58,000 el número del mga customers, pero este tiempo ya subi este na 71,000. Por eso debe este tiempo movea la agencia, necesita ya asegun sa este na di ila se llama comfort zone, siguiendo el ciudad mas aumenta el poblasyon. Aquel promesa de antes di ila is the the number of customer during that time. We are at 58,000 more or less. Then we are already 71. So sabihin natin na walang forever na the Zamboanga City, in spite of some ads, the Zamboanga City will grow. Okay. Will grow and population grow. Then we need to grow. The water district should cannot stay in its comfort zone. Por eso asigun kung Cabilin, grande el posibilidad el water rate increase na otro año para poder ayuda sostener con la agencia. Igualmente el aumenta mga production well na syudad eliga el tiempo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Yaligaya el 12 na 26 mga utility vehicles y 11 motor para del New Samselco este tiempo. Ese según mga vehikulo el usa el di ila aumento mga troubleshooters para ayuda responde na mga problema na linya del kuryente para man troubleshoot. Asigun na Samselco que parte ese del di ila catch-up plan para po resolve mga problema ta enfrenta el kooperatiba. Implementasyon del waste segregation, grande desafio na kwantos mga barangay. Takil report ni Marifita Mayo. De más temprano, anuncia el oficial encargado del Office of the City Environment and Natural Resources, Jerry Pollisco, que este mes de septiembre ay implementará di ila oficina con el no segregation, no collection policy del mga basura. Y del entero mes de agosto, ya conduce sila con el preparasyon, incluido el information dissemination na mga barangay. Si Pakimodo implementa con el waste segregation, principiando lang pa na mga kasa hasta na koleksyon del basura que ay ase el kada barangay. Base según este na Solid Waste Management Program del gobierno lokal. Este día, Septiembre 5, ya visita el news team na sanitary landfill na Salaan. Iya puede kami observa que hindi pa syempre segregated el mga basura tal lleva buta el mga truck de basura del diferentes barangay allí na landfill. El barrio Kapitan de Giwan Albert Castillo ya admiti que no hay pa el barangay council de Giwan puede implementar con el waste segregation na di ila barangay. Ya admiti también si Castillo que ta considera sila con este como un grande desafio, siendo hindi fronto puede educa con mga constituentes acerca el segregation del mga basura. Necesita según aquí el kooperasyon del mga constituentes. This coming Wednesday or next week, man-meet up ya kami con el diamond mga bibiente son by son. So man-organize kami, man-form kami un association kene presidente and kene mga members. Kaya para pwede si kita sige ko sa mandate di aton mayor. Pero asugun kun Castillo, por parte de ila, taas sila todo el esfuerzo para puede implementar con este programa y queda bueno el andanza del implementación. Obligado según el mga barrio oficiales implementar con este waste segregation, siendo amo este el de ila mandato. Although it's very difficult to follow, but mandato del daton mayor, sige kita ko sa sila kaya. Taon de pwede, and that's the time. I guess that is only for experiment pa senon. El capitán de Santa María, Los Eli Ángeles, ya admiti también que un grande desafío para na parte del mga barrio oficiales el implementación del waste segregation. Pero siempre obligasyon di ila para realizar con este, por eso debe sila hace posible con este a mediante el mga desafío. Ese sí, amo el uno grande challenge na part de Santa Maria, no? Kay naimase, yan mention na gani si Mayor, akal gani meeting di amo na First District, mga kapitan tambien na OCNR, kay effective gani September, from the source. So meaning gayot, kita mga bibientes ay prinsipya agad ali. So separt agad sa tambulok, hindi tambulok. So bueno para conmigo. Pero na part na din niyo tambien, grande challenge, el na mga interior ta collect tayo chene schedule. Kay todo mga interiors ta collect tayo once a week lang. Naman imagine to once a week na at least four times a week ta kolekta. So doon mo pwede yung aseman akalokay. Si ase yung first and second collection de bulok. Okay, ara to liga to ara na third and fourth collection hindi te bulok. Na aral dito bulok, kaya lang whatever. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Ano sir? Super combo. Isang ice coffee. Next window na lang ma'am, thank you.
enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatardakpisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irigasyon. Presensya de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio.
is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Mekaniko y su compañero arrestado después no hay devolver el motorciclo y presta para man road test. Aquí el report de Emil Tuban. Mecánico y su compañero arresta al polis después sila no hay devolver con el motorciclo y man road test sila del otro día. Un retirado policía reclama alina Police Station 11 después el su mecánico no hay devolver con el su Honda Click motorciclo y Amanda L. compone na un shop alina Artelim Boulevard. Con el reclamante puede identificar como si Noelia Bernardo y Amanda compone con el su motorciclo y el mecánico de dale presta con el untal Muhammad Amil Hassan Kalungkong y el iba con este na Barangay Lubigan. El mecánico identificado como si Gerson de los Reyes junto con el dueño del motorciclo y anda na Barangay Lubigan y puede mirar con el motorciclo. Buscando kami sa iyo. Kanya katuwarin dito kasi yung kumigo el cargo. Langan iyo man kilaliba na kumigo el cargo guys. ¿Dónde ustedes se encuentran con el motor? Wala na lubigan nito ang kanya. Lubigan ko sa. Kung kalungkong i motorsiklo ay man turnover na investigador alina Police Station 11, este día ay manpalya kaso de carnapping kung kalungkong mientras si De Los Reyes ay kada testigo con este caso. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulisya conduce kampanya kontra illegal parking na sentro del pueblo. El Compact Station 11 niya busca kunel mga chauffeur del mga behikulo na Mercado Street. Kunel el mga chauffeur ya abuya yaman issue citation tickets mientras maganway abuya yaman to kunel di la behikulo. Trene sing mga auto el talita man parking i mga motorsiklo junto mga karo. El mga motorsiklo ya pwede man parking na designaw lugar adi na kamino at yang publiko el mga truck tapade deskarga kunel di ilang mga stocks pero hindi pwede tarda. El pulisya aresta con 7 personas después kuhin akto taman illegal fishing alina bolong. Kabira otra vez si Emil Tuban. Pulisya aresta con 7 mga persona después con esto siya kuhin na akto taman illegal fishing alina mar del Barangay Bolong ayer tarde. El personas del Intel Operatives del First Zamboanga City Mobile Force Company junto con el Police Station 3 na Sangali y el City Agriculture Office ya conduce Seaborn Patrol alinamar de Barangay Bolong. Resulta ya pwede man intercept con el un motorboat sa marka FBSB4 color verde y maroon. Con el 7 mga persona ya pwede identifika como si Rodrigo Habasa, el Kapitan y el mga pahinante kanda Hasan Sabar, Hagler Pizarra, Florante Tangihan, Jeffrey Viola, Abdurrahman Balahamin y si Robert Malines de Barangay Sangali. Kanila pwede kumpiska el 14 boxes de assorted mga peskaw y el ring y el puli. Con este mga persona ay aresta al pulis por causa ta peska sila ilegal kahit usa sila con el net taman hulbut alina mar de Barangay Bolong. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency ya aresta kuntas persona kung aligaw shabu na una implementasyon del search warrant na lunzuran del Miyerkules. El PDEA ya implementa con este search warrant iya pa aresta con este mga high value individuals na lunzuran como kanda Elias Erold alias Joey y alias Joselito, todo residente del barangay. Ya pa recovery durante la operasyon 17 gramo de aligaw shabu tali el valor na mas de 100,000 pesos. Este mga suspechado ta enfrenta el caso de violación del Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Un magnitude 2.8 temblor el ocurrió alina Lamar del Cebuco, Zamboanga del Norte a las 5 del madrugada ese día. Cuando sucede el temblor del lugar, no hay asegun mga grande epekto el temblor na mga residentes y infraestructura. Otro temblor también el ocurrió según alina Gutalak, Zamboanga del Norte. Según na FIVOX, se alcanza na 4.1 el magnitude del temblor.
Buenas noches, takial di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Afectado pa siyempre el entero Zamboanga Peninsula na posible mal epekto del localized thunderstorms mientras el habagat concentrado taliva mal tiempo ali parte de Luzon y parte del Palawan. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Available tayo. Yung barkada bundle, saka dalawang bestseller na cute. Ano po? Super combo. Isang ice coffee nut. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuándo. Esta noche tiene kita historia acerca del asunto de corrupción na Zamboanga City Water District, donde más temprano el Consejo de la Ciudad ya recibí carta estaba con cuantos division chief y department heads na pidi con el Consejo para mirar adentro da ahensya por causa con el pasada adentro del hindi masamo. Estos mga quien na reklama hindi mga ordinaryo empleyado del Water District, sino aquellos mga taagara sensitibo posisyon. Quiere decir, sabi sila que pesao el mga cosa ta sucede adentro. El gobierno envuelto el mga alto oficial y el policy body de la agencia. Pero cuando invita a kanila el consejo para el diálogo no estos mga oficial del Water District abuya. Por eso del poco disgustado el mga konsehal, pero quiere pa kita siyempre sabi, si cosa ta sucede adentro del Water District. De berasan ba tiene korupsyon, tiene ba quien tagosa y takedarico? La noticia esta noche taniga el general manager del mga alegasyon del korupsyon itapidi que presenta mga dokumento. Sabi sa umalin el mga asunto donde sabi man kita el cosa problema del Water District. Cada vez liga el tiempo de soles, todo el año lang generasyon de agua. Esa también el servicio del Prime Water que sila kontrata para servir con el mga water consumers na West Coast o Costa Oeste hasta ara tamang problema también. Después ahora tiene pa asunto de alegado korupsyon adentro del mismo ahensya. Como zamboangueño, triste kita uwi, que tiene también na sucede mga ansina klase de korupsyon na syudad. Posible que tiene quien takedarico na sufrimiento del mayoría na tiempo de soles y también rasyon de agua. Posible que tiene también quien takedarico na mga transaksyon taas el oficina. Na Manila todo mga notisya acerca del flood control que ta publica kay tiene bolsa yelena y vivi buen vida na sufrimiento del gente cada vez liga el fuerte ulan. Ojalá ese asunto puede aclarar para el mga zamboangueños hindi perdegana y sale disgustado con el Zamboanga City Water District. Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuándo. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Septiembre 5, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous
We are today's best music. Magic 95.5.